El ventilador. Cuidar la mente, cuidar la vida. El desafío de la demencia. Este síndrome, con el Alzheimer como su forma más común, impacta la memoria, el comportamiento y la autonomía de quienes lo padecen. A medida que avanza, también transforma la vida de quienes cuidan. ¿Qué señales deben tenerse en cuenta y cómo actuar para prevenir o acompañar mejor? Y además, Cristina, la condena y la plaza, un nuevo punto de inflexión. La expresidenta inició su arresto domiciliario tras la condena en la causa vialidad, mientras miles se movilizaron en Plaza de Mayo en su apoyo. ¿Qué significado tendrá esta marcha para el futuro político del país? Hoy se enciende el ventilador. Y lo encendemos de esta manera. Bienvenidos a El Ventilador, como cada noche de martes y jueves, como diríamos en la vieja tele, noche ideal, señora, señor, para ver televisión. ¿Qué otra cosa va a hacer si no mira televisión una noche como hoy? Si piensan que hace frío hoy, prepárense para la semana que viene. Ahí se viene el frío polar. El sábado arranca el invierno. Comiencen, no arranca, la que arranca es el auto, si anda bien la batería. Comienza el invierno el próximo sábado. Pero bueno, estamos en la temporada invernal, así que hay que acostumbrarse a estas temperaturas. Panel, querido, ¿cómo andan? Hola, ¿Todo bien? Buenas. Muy bien. ¿Qué va con la bandera de Entre Ríos? ¿El día de la bandera de Entre Ríos? Muy completitos. Muy bien, muy bien. Están todos muy bonitos y bonitas, ¿eh? Igualmente, bueno, igualmente. muchas gracias. Tenemos para compartir mucha información y también está la bandera de Entre Ríos. Vamos, y al final de la larga jornada. Vamos a hablar de Artigas, no, mentira, no vamos a hablar de nada. Vamos a hablar de los títulos que aprontamos recién. Qué linda que es la bandera de Entre Ríos, ¿eh? Muy hermosa. Qué hermosa que es. Bueno, mirá qué lindo que me siento abanderado. Muy bien. ¿Fuiste ¿Alguna vez? No, nunca. Ahí está. Tenía muy buen promedio, pero había otros que eran mejores promedios aún, así que nunca O la sea vi. que la culpa no era tuya. No. Yo hice lo que pude y bueno. No llegué. Pero en aquel momento era la bandera de Entre Ríos de Argentina nada más. Claro. Y abanderado y escoltas, listo. Ahora hay bandera de Entre Ríos, Buen compañero. papal. municipal la papal y... No, y por buen compañero. también está el De educación estandarte, física Son también. como estandarte de 20, la Escuela. escuela. son como 20 los abanderadores. Hoy hubiera agarrado alguna, yo creo, Sí. con este nuevo formato. Bueno, Una de patrón. la de patronato, que sea. Bueno, nos ponemos serios. Mariano, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches, Washington. Así es, estamos empezando a habilitar nuestro mensajero del día de hoy al 343-505-4874. Diversos temas, como los propusimos en nuestro informe de comienzo, pero también la ronda de noticias puede ser inspiradora de mensajes. Queremos escucharlos, o queremos leerlos en realidad. Empezamos con el tema alquiler. Exactamente. Tema siempre importante. ¿Qué tenés para contarnos hoy, Bueno, Vale? vaya. ¿Cuánto pensás que vale alquilar un monoambiente acá en la provincia? ¿Quién alquila acá? Ahí Bueno. está. ¿Puedo hacer Mucho. caso de testigos? ¿Quieren hablar o no? ¿Sí? ¿O se sienten Digo un intimidados? promedio, 300.000 pesos. Depende de la zona. Pero- Depende de la Claro. zona, pero bueno, Sí. 300.000 pesos un ¿Qué? monoambiente. En el centro. ¿En dónde? Sí, en el centro, más que Ajá. nada, 300.000, pero estamos hablando de un Pará, edificio depende de qué sin centro. Arranca No en me eso. decís, pleno, la o periferia. en el parque debe estar 700. Bueno, por eso, Sí, claro. desde Un 300.000 pesos, Sí. estamos hablando de un monoambiente en un edificio sin ascensor, ¿no? Ujú. ¿Cuánto sale ingresar, que es lo más difícil a un, Ajá, a un, porque ahí a un tenés que departamento pagar un mes de alquilado? adelanto, Exacto, ¿no? el mes de adelanto, expensas, Comisión. impuesto, tasa. ¿Cuánto? ¿Un palo? 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. Exactamente. Y Para el un sueldo, monoambiente. y el Para sueldo un- promedio estamos hablando- hoy está ahí. O dentro. Y un poco Depende, menos, depende. sí. Bueno, no, yo digo el promedio. Promedio. 800. Un poquito arriba del millón de pesos del Sí. promedio. Promedio ponele. está un poco arriba de un millón. Ahí está. Hay Sueldo de expertos- 600, hay sueldo de 500, hay sueldo de 800. Está bien. Bueno, claramente. Sí. Hay expertos que dicen que tenés digamos, que lo que se debe pagar del sueldo, del salario, es entre el 30 y el 35% de Como máximo. alquiler, como máximo, exacto. O sea que quiere decir que si estamos pagando 300.000 pesos por un buen ambiente, tenemos que cobrar entre 875 y 1.000.000 de pesos. Pero ese es el cálculo un tanto A grandes mentiroso rasgos, también, sí. porque si vos empezás a sumar todos los gastos de una familia tipo... Chao. eso- No, pero además estamos hablando de alquiler. y estamos hablando Sí. de un monoambiente, es ¿Cuánto decir lleva? que en Perdón. general no Zona, es ni una por- sola no, persona. sí, Sí, digo es una calle. zona que se considera céntrica Ajá. y, Dentro de Boulevard. y estoy pagando 350.000 pesos, un departamento de 2 habitaciones, pero hago la excepción porque Ajá. yo vengo con la ley
de alquileres vieja. Hasta agosto. Hasta agosto, y agosto nuevamente renuevo Agarrate, un año Catalina, más. en agosto. Porque Claro. tengo 3 años de contrato. Otra de las ventajas de la ley Firmá tu anterior. contrato. Fuera de Exacto. bulevares es Sí. una realidad Vos, un Javi, poquito más... hoy me contabas que al lado de tu casa, zona, por eso, ejemplo... Barrio Paraná Quinto. Dale. Fuera de bulevares, por supuesto. Sí. Linda zona. 180, 200 mil pesos. Un ¿Qué? departamento de 2 dormitorios. 200 mil pesos. 200. ¿Por acá? Barato. Chicos, Son si quieren hablar. Yo no tengo problema. Yo Sí. alquilo cerca del Club Estudiante. Ajá. Una linda zona. Sí, Me claro. queda cerca del trabajo y de la escuela Para de los caminar, chicos. manejarte caminando y ahorrarse el Exacto. combustible o transporte. Sí. Bárbaro. Y una casa de planta alta, 3 habitaciones. Pago 470 mil pesos. Bien. ¿Tuviste Pero cambios es- vos en el...? no es caro en Que, relación claro, al eso ambiente. hay que saber, el tema de con qué ley. Con qué ley. Claro. Yo tengo Ahora- renovación de Ajá. alquiler y a mí se me fue 6 veces más. 6 veces Ahora. más de lo que pagabas cuando. Sí, yo renové en septiembre del año pasado y ahora estoy pagando 6 veces más que ponerle en agosto. Bien. Es Bueno, mucho, es mucho. Flaquito. Y aparte de eso que hablábamos, perdón, Sí, sí, Ana. eso que hablábamos del tema del 30% es muy complicado aquí en Argentina. Pero el tema es un problema mundial, convengamos, y acá volvemos a decir lo mismo que decimos siempre, el problema el atraso son- de los sueldos. Claro. Sí, claro. y otra- Totalmente, Ezequiel, pero- lo tengo Ezequiel y voy para allá, No, chicos. cómo Sí. no. Sí, zona céntrica, 350, ¿con qué ley? Con mi ley, No, sin ninguna ley. Claro. Después de la eliminación de la ley que había antes, de esta Ajá. revisión que hubo, tuvimos un reacuerdo, pero es un contrato particular, en ese caso. Bien. Que, La es co- que es hay que posible. Una actualización semestral con el índice de precios. Repetime el mensajero, Mariano, por favor. Para que nos envíen su mensaje al 343-505-4874, nuestro WhatsApp Quería- que está sí, más que quería habilitado. decir Dame un esto. segundo, Joa. Sí. Sin entrar en grietas políticas ideológicas y con lo que voy a decir, y en épocas y compararse, lo que sí es una realidad es que hoy, al menos en la calle, se ve de personas que no pueden alquilar y están viviendo en la calle. No una persona que habitualmente vive en situación de calle. ¿Sí? Sí. Ha habido casos, vos los ves, preguntás y está Sí, ocurriendo. a mí me O sea, pasa ahí que no puede está pagar la alquiler. situación. Hay gente que que vive en la calle, hay gente que no se va de la casa de los padres, Hay gente que vuelve a la hay casa. mucha vuelve gente a la que casa vuelve a la de los casa Bueno, de los eso iba a padres. decir, cuando yo me mudé al edificio, bueno, entré con la vieja ley y ahí gente que llegó después y que le está subiendo, como dice Ana, permanentemente, mucho más rápido el alquiler que a mí, y no pudieron sostenerse, y vecinos que me han dicho, no, me voy a vivir de nuevo con mi Vuelvo. viejo porque no me da. Claro. Yo creo que el problema de todo radica en esta Argentina de hoy, de ayer, de antes de ayer, Ujú. que no hay crédito tampoco para un trabajador de clase media. Pero Mi sacá el tema de querer comprarte una casa. No, no, pero que también el gran que es un problema gran es que problema. hace 40 Pero digo, años que no hay acá crédito. estamos hablando que no pueden alquilar. Pero, Claro, por eso. o sea, un paso Antes era- atrás, digamos. Pero estás o sea, ya atado no se a- sueña Se bajó el sueño, ya digamos. no se sueña con la casa propia, se sueña con poder Por eso alquilar, digo, De digamos. hecho, El no es, alquiler una, propio. no es una de las aspiraciones de estas generaciones, digamos, Es tener la otra casa discusión propia. también, Es otra claro. discusión, ¿no? Sí. Pero yo, en lo particular, lo charlábamos recién antes de empezar, no conozco un inquilino que se sienta favorecido con esta ley que está vigente. Más allá de la grieta política, qué ley es mejor, qué ley... Hoy en día la balanza está muy inclinada Claro. Y hay un- en hay contra un de dato- El problema de que se iba a regular el mercado solo es que en el caso de las viviendas no hay muchas viviendas, entonces Claro. es muy difícil Claro, que porque se hoy regule. el Mercado no se Estado, mueve entonces, ahí. ¿qué pasa Claro. con la ley nueva? El tema es que el Estado no interviene, entonces entre las partes es libre el acuerdo. Ujú. Entonces es libre el precio, es libre la cantidad, digamos, los meses en que se hace. Y uno tiende a pensar que Pero, se facilita vale. mucho a quien digamos, Pero- quien es el propietario. Pero según la porque- teoría del mercado, bueno, en algún momento se va a tener que acomodar, porque si, bueno, pues vos no alquilas, tendrás que bajar la pretensión para que se pueda pero- alquilar. Y pero- pero no está Falta pasando. oferta. Lo que pasa es que No, no es lo- no hay es lo- tanta demanda que hay. Falta por eso oferta. digo, Hace 2 años hay- atrás. Yo me imagino hoy Las una cocheras lo familia- mismo, las Por cocheras ejemplo, aumentan permanentemente y Ujú. vos sabés que no hay. Pero que te tenés decían lo de la imagino empresa una familia- inmobiliaria. 2 años atrás no había oferta, no había casa porque no les convenía a los Ajá, propietarios me alquilar. acuerdo, lo tratamos acá, Sí. ¿y el año bajaban, pasado. ¿bajaban los alquileres? No. ¿Había mejora? No. Entonces salís de un sistema y caes en el otro y la situación es mala hay antes un- y ahora. hay Dame, me pará, imagino. dame la placa. Tenemos la placa para compartir con datos de alquiler. Dale. Mariano, ¿la podés leer de acá? ¿Alcanzás a ver?
Sí, es el monoambiente, más de 300.000 pesos mensuales. Para ingresar se necesitan cerca de 1 millón de pesos. Se recomienda no destinar más del 35% del sueldo al alquiler y nueva regla, obviamente contratos más cortos y ajustes por inflación. Vuelvo a insistir. La familia tipo está complicadísima. No. ¿Estás solo? Bueno, te la arreglás. Hoy no comés. Pero acá tenés que una buena que por lo menos comer. ahí. Y es que, Ana, claro. y sí, o ¿cómo achicás haces? gastos de otro Y lado. claro, Con otra escuela, familia no podés. vestimenta, salud, te enfermas, no te cubre la obra social, no te cubre la obra social. Se encadena un poco con el tema que tratábamos el martes de esto de los créditos, ¿no? Que mucha gente termina cayendo en esa, en sacar un crédito en la aplicación. Y en esa ruleta, porque es como una roca que se va haciendo cada vez más grande. Sí, acá lo que tenemos que hacer el foco es que, como dice Javier, siempre hubo este tipo de situaciones. El que puede, el que no puede, el que puede más o menos, el que a veces puede, a veces no, el que mejoró, el que decayó. El tema es que acá, en las generales de la ley, está pasando más lo que estamos dando aquí. Pero claro, Se amplió la... Con la anterior ley, como inquilino, todas tienen distintos problemas. Ninguna ley es ideal cuando la macroeconomía es un desastre. No mejora eso, porque si bien no tenés inflación, tenés problemas de pérdida de poder adquisitivo, está en otro problema. Pero hay también otro factor, sobre todo para los que tienen familia, con hijos, con gurises, etcétera. Un punto positivo, No es mi caso, Dale, un dale, datito, una cerramos la cosita cosa. que me parece importante agregar, es que la estabilidad que te daba tener 3 años de por lo menos seguridad mientras pudieras pagarlo si tenés gurises, es una cosa bien distinta que cada 4 meses, 6 meses, depende del contrato que la ley de la selva te permita, te rompe la cabeza, ¿Con qué domingo 7 te pueden salir? explota la cabeza a cualquier familia. Y no entender ese concepto es un despelote de loco. Además de lo que dice Ezequiel, que está bien, un punto positivo, tal vez el único, es que si es con inflación, hoy que está un poco tranquilo, y no que había proceso inflacionario de hace un tiempo atrás con un 200% de renovación. Y pero con sueldo planchado, ¿de qué te sirve? Y si no te pueden pasar a cobrar, si te lo cobran por inflación, como bien dice pero la igual, placa, pero no tenés la bueno, pero no te van a cobrar un 200%. De vuelta, no te van a poner, no te van a poner un 200%, te van a poner un 7%. Un concepto básico de vuelta que lo tratamos el otro día. Tengo que cerrar, chicos, 30 segundos. El otro día cuando hablábamos de inflación, de vuelta un concepto básico. La inflación está para abajo, pero si el poder adquisitivo no acompaña la suba de precio relativo, no te sirve de nada. Cierro con vos, Valeria. Nada más, según el censo de 2022, hay 3.300.000 viviendas alquiladas, es decir, en el país. 10 millones de personas viven en el alquiler. Que alquilan. Exactamente. Bien, cambio de tema. Hablamos de temas políticos. Me vengo para acá con el senador Flesler. ¿Cómo le va, senador? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Usted va a abandonar la banca o va a seguir? No, yo no abandono la banca. No la banca precisamente, digo, el partido de su banca. Bueno, veremos. ¿Ponemos contexto? Contemos qué pasó, dale, Fleco. El Senado de la provincia tiene 17 bancas, una por cada departamento, y hasta hace un par de horas, hasta antes de ayer, de las 17 bancas, el Partido Justicialista tenía 9. El oficialismo, que es Juntos por Entre Ríos, tenía 8. ¿Qué sucedió después de la sanción? En ese momento, la media sanción de OSER, de la Obra Social de Entre Ríos, en reemplazo del IOSPER, es que 2 senadoras del PJ facilitaron con su abstención que el oficialismo, es decir, junto a Desi Frigerio, pudiera avanzar con ese Empieza a proyecto. tener minoría. Una de estas senadoras, que es Gladys Meca, así la conocen, Gladys Domínguez, del departamento Feliciano, peronista ella, decidiera, mediante una extensa carta, un poco, bueno, muy sui generis, muy particular, comunicar que abandonaba el bloque hasta y entonces mayoritario. hace un partido unipersonal. Y dijo que va a armar una banca, no sé si existe eso en el reglamento. Acá en el Consejo Deliberante en Paraná pasó 1000 veces. Sí, bueno, de hecho, ahora hay dos bancas, dos bloques de una banca, monobloques. Bueno, va a armar una banca independiente, usó esa palabra. No se incorpora juntos ni tampoco pasa a jugar un rol central. Y va a ser un poco decisora. Queda pendiente qué va a pasar con la otra senadora que también se obtuvo, que es la senadora de Federal, Miranda, y ahora se armó todo un despiole, sobre todo en el PJ del departamento Feliciano, que está muy también al tope de las noticias. Emitieron un comunicado, también una comunicación política, en el sentido de decir... Ahí está el aire. Pedimos que renuncie a su banca. No va a pasar, no tiene por qué pasar, porque
la discusión respecto a si las bancas son de los partidos o ¿La son... discusión no es lo mismo que la de Cuaidar? ¿Y sí? Y sí, No, sería la misma. Pero a Cuaidar todavía no lo expulsaron, ¿eh? No sé, porque es una opción personal del voto. No, de digo ella. del pedido del partido. Bueno, pues. No. Acá decían, ¿por qué el partido no le pidió? Bueno, acá le pero, pide. ok, pero en el caso de Cuellar fue el cuerpo Ajá. y lo que terminó desencadenándolo no fue una votación en el recinto. No, claramente, sino digo que el fue pedido de salida. la A eso iba. mochila. A eso, claro, está Sí, bien, pero no Nacho, fue se expulsado todavía del peronismo entrerriano Cuaidar, ¿eh? Y lo tiene el tribunal, ¿no? Por eso preguntaba, a eso Y, preguntaba. una Sigue siendo peronista. Y una Cuaidar. cuestión más que se me ocurría es, bueno, seguramente que ahora que el PJ perdió la mayoría, Frigerio va a poder conseguir sacar muchas de las leyes que necesita, tales como reforma política, adhesión al RIGI. ¿Eso es y dato o Oser. ironía? Es ironía. Que puede ser dato. No, es ironía porque Ahora, de después todas estas leyes ya maneras- salieron. Guachi. De todas maneras, Las cuentas. los legisladores no representan a los ciudadanos, es decir... Y... Sí, está- Sí, claro. Sí. A ver, mi razonamiento es, representan democráticamente a los ciudadanos. Sí. Por supuesto que si vos estás en una lista y perteneces a un partido, se entendería que Sos vos tenés que orgánico en la votar postura. casi siempre, pero bueno, también a veces me parece que sería, o me parece bien a mí, que un legislador tenga un pensamiento independiente. Me encantó el un casi siempre de Casi Ana. siempre. Casi siempre. No, La porque discusión se si dio en otra recurrentemente oportunidad. estás votando en contra, entonces, bueno, ahí sí, por ahí decís, bueno, ¿qué hace? Bueno, es esta? un debate interesante. Pero- El legislador es independiente de lo que la orgánica del partido le hizo o para la gente que eligió. O es un títere. O no. O Se tiene tiene- que, bueno, o sea, vamos Puede por acá, serlo, pero el cuando presidente del llega- partido cuando- tengo que ir por acá. Cuando ocupa una banca, llegó por algo, digamos, también ahí, ¿no? Eso es un lugar de militancia. Siguiendo un proceso de elección popular, como dice Ana, representando ciertos intereses del partido Del que partido, acompaña, ¿no? del programa de gobierno. si quiere. Exactamente. Pero Después la elección... Pero son puede los títeres. sentirse como un poquito traición, Hay una ¿no? situación- Que para mí sí se puede ser un poco una traición, porque en realidad ella para mí tendría que definir en un tema como el de Oser y Osper Oser, me parece que podrían haber ido en bloque. Pero no, Sí, no sí, tenés sí, El no voto tenés es no evidencia, positivo, hay dijo un- Julio César Claro, Cleto. Una falta Sí. de conducción política también me parece. Claro. Cada vez que pasan estas cosas, uno vuelve a analizar esa es lo otra mal, lectura. lo A mal ver. que están los partidos políticos, Hoy- porque evidentemente no hay una conducción, por eso la gente rompe el bloque, se va, representa. ¿Qué representa? ¿Qué representan los legisladores que están representando un partido? ¿Qué es el partido? ¿Qué ideales? Nadie sabe nada. Así está. No, bueno, no sé si no está... ¿Ocupaste el cargo legislativo? una Sí, vez? en Viale. Bien. Fui concejal. Bueno, de ¿y la ciudad ahí de Viale. qué onda? ¿Qué onda con eso? Vos, obviamente comparto, yo por lo menos como concejal siempre fue así. El pueblo elige al legislador Sí. o al concejal en el caso Está de la bien, pero ciudad. tenés que votar una ranza y querer... Bueno, a mí me pasó que yo Ajá. tuve mucho debate interno, Ajá. lo veo públicamente porque incluso los medios se hacían eco de eso, Sí. porque nosotros me parece saludable en los partidos políticos, más allá de representar las mismas ideas y demás, tener distintas posturas frente a distintos temas. Y uno a veces, incluso acompañé, digamos, iniciativas que eran del Del otro partido partido. opositor, y me parece saludable porque al fin de cuentas lo único que tienen que pensar la gente que está en esos lugares es en el beneficio de la población. Entonces no pasa por la conducción política. No, pero al margen de eso, general. el debate es sano y es productivo. Ahora, después, nosotros no salimos a hacer cualquier cosa. Tenemos un partido político al que representábamos, en mi caso, una unidad, porque eran varios partidos políticos en juntos. Y bueno, Ujú. Información Dame que ir con simplemente. Nahuel, Los dale. que se están celebrando esto, obviamente la gente del gobierno de Frigerio. Y Lo que decía irónicamente. No, pero además ahora se puede agravar la situación porque como en el peronismo, con la única lista que quedó en pie y las otras fueron impugnadas, hay que ver qué pasa con la senadora de La Paz, esposa de Domingo Daniel Rossi, que están muy cerca de irse del peronismo, Ujú. hacer una lista por fuera del peronismo. Sí. ¿Qué va a pasar con Nancy Miranda? Entonces, ¿se le puede seguir fragmentando? Bueno, sería ahí una independencia matrimonial de pensamiento. Bueno, pero bueno, eso se está hablando hoy No. en el bloque de senadores del peronismo. Nahuel, ¿qué opinas? Vos sos un tipo de militante de causas sociales. Sí, mira, me parece que el debate es válido de si las bancas representan Al partido o al voto. o a la persona. Es válido, pero bueno, en este momento de crisis, digamos, de los partidos políticos, está bastante diluido ese tema y Eso habría es que... una buena lectura, hay una crisis también. Y hay que ver, para mí, caso por caso, digamos, ¿no? En este caso puntual, que lo conozco muy bien, muy de cerca, la senadora Domínguez nunca dio el debate interno, digamos, nunca planteó
tengo este Ojo problema. que pienso de otra manera. Exacto. Bueno, eso... Una advertencia. Hubo instancia de debate en el bloque, nunca expresó disconformidad con algún tema y de repente habilita la posibilidad del gobierno a sancionar una ley tan importante que tuvo... Bueno, tengo que cerrar. Y Dale, lo último, y el comunicado que dio también me parece que fue bastante agresivo con el bloque al que pertenecía. Y no creo que haya sido así como lo dijo en ese comunicado. Tengo que cerrar el tema, perdón chicos, les hice seña que basta. Antes del stream, dame mensaje respecto del tema de alquiler, Mariano. Así es, enviaron un mensaje donde dice: buenas noches gente, la verdad se fue por las nubes el tema del alquiler. No se olviden que al costo del alquiler hay que sumarle la luz, el gas, el cable y gastos de una familia. Pienso en el futuro de mi hijo y el de todos los jóvenes, lo difícil que se le va a hacer tener su casa, auto, etc. ¿Qué país nos están dejando? Cintia de Zona, Provincias Unidas. Otro mensaje más dice: buenas noches, soy Luis, alquilo un barrio ferroviario, pago una casa cómoda de 345.000 pesos y aumenta cada 2 meses por el IPC. Opa. El problema, que no es de las inmobiliarias en principio, es que el IPC, que debería ajustarse a la inflación, siempre está por encima y no por quienes quieren graduarlo por el índice correspondiente, según debe venir por la inflación. Al IPC lo fija, tengo entendido, el Colegio de Escribanos. Perfecto, gracias Mariano. ¿Repetimos la vía de comunicación? Para comunicarse con nosotros al 343-505-4874. Saludamos a nuestros compañeros del stream, en el 11 Radio Stream, a través del YouTube y también del 11 Radio. Ahí están Teo, querido. Teo, te quiero, Teito. Hola, Daría Luquesi, ¿cómo andas? ¿A dónde está la dupla? Explosiva. Muy bien. Buenas. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Pero bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien. Con ganas de debatir. ¿Qué onda? Prendido fuego. El tema de alquiler. Tema alquiler. Buena pregunta, ¿eh? Yo ahora estoy con mi vieja, así que, bueno, estuve alquilando, pero me volví a casa, así que, bueno. Maestro. Sí, así que, bueno. Escucha. ¿Y colaborás con la casa o no, Teo? Obvio, vaya, sí, estamos... ¿En qué? ¿Un par de canjes con hamburguesa? El que puede. Yo cuando volví a casa de mi viejo y me hacía medio el salame, Dale, papá, Y bueno. Dalila, ¿en tu caso? Yo alquilo acá en Paraná con mi hermana, vivimos las dos juntas. Ajá. Así que pagamos mitad y mitad de alquiler. Mitad pagan mis padres y mitad pago yo, al igual que todos los servicios. Se divide toda la mitad. Yo decía hoy que las realidades salariales son muy disímiles y cambiantes, que las franjas etarias a veces también, y que la composición, en este caso vivís con tu hermana, Teo es soltero, no es papi, volvió a la casa de su vieja. Toco madera. ¿Qué piensan? Creo que no sos papi. No, yo creo que tampoco. Creo. ¿Tú también crees que no? Creo, no me quemé. Entienden que la realidad, imagínense ustedes si tuvieran una pareja y 2 hijos. Cambia no, difícil, imposible. Claro. Yo tengo mis perrijas. Ajá, y te llevan mucha guita. Nah, les compro comida una vez al mes y ya, bueno. Le bajaste la vara a la pobre perrita. La paga mami. Está Claro. bien, pero imagínense que es complicado, digamos. Es difícil, ¿no? Es difícil y más que nada escuchábamos recién ahí, hablábamos con él, que es difícil también para los estudiantes. Hoy muchos optan, y lo dialogamos siempre, ya no, uno antes quizás vivía solo, vivía con 2 amigos. Yo conozco casos de estudiantes que viven 4 juntos para poder sostener los alquileres. Sí. Gente que viene del interior a estudiar a Paraná, que viven entre 4 personas porque no pueden sostener los alquileres. Y no solo es el alquiler, es las expensas, son los impuestos, es la comida, es el internet que siempre lo necesitas para la facultad. Son como muchas cosas también que se necesitan, y quizás muchas veces los sueldos no acompañan también los precios de los alquileres, claro. Más que nada en las zonas en las que vivís. Creo que es sumamente difícil también eso. Es para estudiantes y no me quería imaginar para una familia. Sí. No, imagínate estudiar y trabajar encima, o sea que son 2 combinaciones. Sí, re difíciles. Claro, si el estudiante labura, por ahí es más sencillo, pero si no, es complicado. Está ocurriendo muchas cosas lo que pasaba en los 90, cuando nosotros éramos estudiantes, que incluso te limitaba la posibilidad de la carrera que puedas elegir. Claro. Sí. Si tu viejo o tu vieja o tus viejos te dicen, mirá, no te podemos bancar afuera, buscá una carrera que sea por acá, que sea en la ciudad o que puedas viajar en el día. Eso está pasando hoy también. Sí, bueno. pasa mucho. Carreras, sí, ¿Cómo vale?
Y muchas carreras por internet, hoy también, digamos, es otra solución, pero al final... a distancia. Y por eso es tan importante que se lleven las ofertas educativas a distintos puntos de la provincia, porque los chicos no pueden mantenerse más acá. Claro. Y, bueno, Sí. ahí volvemos al tema de conectividad. Claro. También. Hoy O no está te- pasando mucho en el interior, que quizás hay muchos pueblos que tienen hoy ya muchas carreras, varias carreras de docencia, por ejemplo, o algunas tecnicaturas también, porque es muy difícil para muchos acceder a Paraná, porque también uno quizás no puede alquilar, pero también pagar un transporte tampoco es barato. En los de la zona, para llegar a Paraná, ninguno baja de 5.000 pesos. En la semana se hace largo también y son cargas también horarias muy complicadas para muchos, y el muchos Morphy? optan. Sí, ¿no? Otro. Carísimo, Sí, muy no, caro. El celu, que antes era un lujo, hoy es una necesidad. Internet, Sí. no es, es Todo, complicado. creo. Chicos, Todo, te mandamos Sí. un beso enorme. ¿Solucionaste el tema de los supermercados en Cerrito, Dalila, o no? ¿Qué tema? Sigue complicado. Bueno, sigue ¿Qué pasó? Lo dejamos sigue para la semana que complicado. viene. Uf. Chao, Hay para chicos. charlar. Adiós, Bueno, adiós. y suerte, buen Ahí estaban programa. Teo y Dalila desde el stream del 11. Dame mensajes que tienen que ver con tema político. Ya está, en este sentido, uno de los temas, ya están los invitados de los dos temas. Y le vamos a preguntar a este dirigente político también qué opina de este tema, ¿no? Al margen del tema específico por el cual viene, con esto de Cristina y demás, porque es dirigente del PJ. Hay mensajes respecto de la banca, Mariano. es, Pero no de la banca dice- nacional de labor, ¿no? Sino de la banca de Domínguez, sí. Así es, el mensaje dice: buenas noches, soy un ciudadano común, considero que tanto el Congreso como el Consejo deberían ir a las listas separadas y de esa forma el cargo corresponde al funcionario y no a un partido, es mi opinión, dice Ricardo. Ajá. Ya, muchas gracias. Otro mensaje donde dice: la banca es del partido, si tuviera un poco de moral tendría que renunciar, lo dice José. Buenas noches, la banca le corresponde a la persona elegida y no al partido. Bueno, las personas que no tienen una militancia política están esperando usar el botón, porque pero- dicen, yo voto nombres. La legislación actual, indica que con los casos que ha habido a nivel nacional, hace toda jurisprudencia. Es del legislador. Es del legislador, Bueno, claro. tengo que cerrar. Me paro al lado de Javier, perdón. Venga. ¿Por qué? Porque en de hombres... Porque ¿quién se viene de elige? hombres. Washington Barisco y Javier Aragón se ¿Vio? visten Mire, en de qué hombres. pinta, ¿eh? Tan Una distintos elección iguales. muy personal. La Nacimos el mismo Martina, día. Daniel Hecher, Oxford Polo, de hombres, nuevo local en Cervantes 127. Es cierto, que nacimos el mismo día. Y nacimos el mismo día, Distinto ¿vio? año, distinto año. Los zapatos míos que están re buenos, ¿de dónde son? El calzado es de Better. Y el calzado para toda la familia está en Better. bueno. Busca el local más cercano a tu domicilio, abrí tu cuenta personal con tu recibo de sueldo y además podés comprar desde cualquier punto del país. Visita el sitio web www.betterstore.com. Muchas gracias. Rapidito la pausa, estamos bien de tiempo, 22:04. Próximo bloque hablamos de cuidar la mente. ¿Cuidan su mente ustedes? ¿No creen que sí o no? Tratamos. ¿Hace una autoevaluación del cuidado? Tratamos. ¿Se puede hacer un autocuidado, una autoevaluación? Se lo vamos a preguntar a un especialista. En un rato nada más. Estamos en vivo hasta las 23. Dale. Llega por primera vez a Paraná DM Experience. Lo mejor de Depeche Mode en vivo. Viernes 20 de junio en Drake. DM Experience. Entradas a la venta en passline.com. Al finalizar el show, seguimos de fiesta con la trasnoche 90-2000. Hay una forma de estar en el mundo que solo se aprende acá. Se llama modo carpincho. No, gurí, acá le decimos carpincho. Este invierno, baja a modo carpincho. Vení Entre Ríos. Bazar Tiago, artículos para el hogar, regalería, limpieza y mucho más. Los Jacarandáes 23 en Oro Verde, todos los días, 3 cuotas sin interés. Te esperamos.
El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. ¿Te quedaste sin agua segura? Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra. Reemplaza tu bidón vacío de 12 o 20 litros en los puntos de venta más cercanos. Takeaway de Agua Nuestra. El agua segura, siempre a tu alcance. Disfruta del CAE todo el año. Decile a tu amigo socio que te presente. Y ambos reciben un descuento del 40,2% por 2 años. Comunicate ya al WhatsApp 343-4682-243. Pacto Amigo. Un pacto para ganar. El CAE. El club que querés. El islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí. Horas 8 minutos en toda la República Argentina. Continuamos en vivo en El Ventilador. Nuestra vía de comunicación es la siguiente: 343-505-4874. Queremos seguir recibiendo sus opiniones de los temas que abordamos en la ronda de noticias y también de los que vamos a afrontar ahora con invitados. El próximo tema es un tema muy interesante para escuchar, aprender e identificar si hay algo que estar hablando que me puede pasar o que le puede pasar a algún amigo, un familiar y demás. Y preguntarse, recién le preguntaba fuera de cámara, se lo voy a preguntar al aire al neurólogo que nos visita esta noche. ¿El cerebro envejece como envejece el pelo, los músculos? En un rato lo abordamos, dale, vamos. Cuidar la mente, cuidar la vida. El desafío de la demencia. El 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a las Personas Mayores, poniendo atención en problemáticas que afectan a los adultos mayores como la demencia, cuyo tipo más común es el Alzheimer. Cada 3 segundos, alguien en el mundo desarrolla esta enfermedad que afecta a la memoria, el pensamiento y la autonomía. ¿Cómo actuar cuando la demencia aparece cerca? ¿Se puede prevenir o retrasar? Aunque no tiene cura, hábitos saludables, vida social activa y estimulación mental pueden ayudar. La comprensión y el apoyo a quienes la padecen y sus cuidadores mejoran su calidad de vida. Hablar de demencia es también una forma de proteger los derechos de quienes más apoyo necesitan. Vamos a recibir aquí en El Ventilador a Gastón Roude, que es médico neurólogo y tiene la gentileza de visitarnos esta noche. Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas noches. Recién nos planteaba, ¿el cerebro envejece como cualquier otra parte del cuerpo o no? Sí, por supuesto, diríamos. La tasa de envejecimiento, el mejor momento del cerebro es alrededor de entre los 30 y 35 años. Chao. No, chao, pero sí hay que pensarlo digamos diferente. Que todos mis compañeros tampoco se hagan lo que... Sí, diríamos... envejece, sí, por supuesto, tiene una tasa de atrofia 0,1 a 0,2% anual. ¿No? Por lo tanto, diríamos, de los 40 ya tenemos que poner a pensar en serio cómo cuidarlo. Ajá. ¿Y cómo se cuida? Bueno, todo lo que está comprobado científicamente que beneficia es una dieta equilibrada, con bajo nivel de procesado. ¿Sí? También influye en el cerebro, mira vos. Sí, por supuesto. La dieta más popular en este momento es la dieta MIND, o sea, M-I-N-D. Mente. Claro, en inglés. Los ingleses les gusta mucho hacer siglas de
de lo habitual, que es una dieta mediterránea modificada con bajo nivel de procesado. Después, todo lo que es estimulación cognitiva con respecto a aprendizaje. Ajedrez, aprendizaje de idiomas, aprendizaje de instrumentos musicales, aprendizaje de cosas que nos saquen de nuestro sitio de confort, digamos. Si soy contador, aprender un instrumento. O sea, algo que no tenga nada que ver con nuestro aprendizaje. No repetir lo mismo de siempre. Exactamente. Te hago una última antes de abrir el panel y intentando no salirnos del tema que tiene que ver con la demencia y demás. Pensando en esto que decías, como dicen los pibes hoy, del prime del cerebro, del mejor momento, ¿puede ser un disco rígido que se satura? Es decir, si le cargamos de información tremendo también, ¿puede saturarse o no? ¿O es una esponja que no termina de absorber nunca? El último premio Nobel de Economía es el que diseñó el modelo de sistema neuronal en la computadora. Por lo tanto, es bastante traspolable sacando el nivel de capacidad de un sistema computarizado. Claro, exactamente. Sí. Entonces, diríamos, se satura, revienta, digamos, no revienta en el sentido literal, pero el síndrome de burnout, digamos, el síndrome del quemado, que básicamente es una sobrecarga neuronal, digamos, o sea, disminuye su capacidad y rendimiento. Excelente, siempre tan claro. Gastón, vamos Ana, dale, vamos. Hola Gastón, explícame bien en qué consiste la demencia a nivel cerebral, qué es lo que sucede. Bueno, la demencia básicamente es digamos, como proceso, porque la demencia cubre un montón de enfermedades cuya modelo clásico es el Alzheimer, son las enfermedades neurodegenerativas, o sea que disminuyen la capacidad cerebral hasta el punto en que la persona no es autoválida. ¿Sí? O sea, la autovalidez es la palabra clave acá. Una persona no puede tener demencia si sigue siendo autoválida. Pero, ¿qué le pasa a la célula? Dependiendo de la patología que lo genere, por ejemplo, en el basémonos en el modelo clásico, digamos, que sería el Alzheimer, se acumula una sustancia que se llama mieloide que genera que esa tasa de atrofia cerebral sea mucho mayor que lo que tendría que ser. O sea, nosotros sabemos que 0,1, 0,2 puede ir disminuyendo su capacidad, bueno, triplica, cuadruplica esa capacidad y termina afectando la corteza cerebral, sobre todo la corteza entorrinal, que es una corteza muy especial que se encarga de la memoria reciente. Por eso el típico síntoma clásico de un inicio de Alzheimer es la alteración en la memoria. Bien. Pero en definitiva es una pérdida de mucho más que la memoria, porque la memoria es parte, pero el cerebro es mucho más que nuestra memoria. Es nuestro juicio, es nuestra capacidad de tomar buenas decisiones, orientación, ubicación en nosotros mismos, el lenguaje, o sea, la capacidad de movernos, de hacernos las cosas en forma correcta. Muy bien. Joa. Sí, justamente quería preguntarle, pero más o menos lo respondió, que qué diferencia hay, ¿no?, del envejecimiento normal y qué puede ser un signo de alerta como para nosotros tenerlo en cuenta. Y también hablaba usted del tema de los hábitos, de la alimentación y demás. ¿Qué tanto también influye el entorno? ¿Envejece más rápidamente una persona en soledad, digamos, mentalmente o en conjunto? Primero, te aclaro eso y después te cuento. Sí, dale. Mira, los tres factores que más se vinculan con evitar el deterioro cognitivo es la actividad física aeróbica, que reduce en un 40%, la sociabilidad, que reduce entre un 30 y un 40%, o sea que combinados son un modelo ideal, y el aprendizaje en cualquier forma, lo que hablábamos, pero sobre todo en un aprendizaje que genere una labilidad de la neurona para que se vuelva nuevamente plástica. El concepto es la neurogénesis, o sea, generar nuevas neuronas a partir de nuevo conocimiento. La neurona se regenera, que eso es un concepto que es nuevo, pero está claramente aclarado actualmente, que antes la teoría clásica era la de Ramón y Cajal, primer premio Nobel de Medicina, que dijo, neurona muerta, se acabó. Como que tenemos a los 30 el mejor momento y después empezamos a gastarnos las balas. Bueno, no es así. O sea, nosotros podemos generar nuevas neuronas, pero le cuesta más desarrollarse como cualquier otra célula cuando envejecemos. Claro, como la caída del músculo, claro, por ejemplo. De la misma manera. Exacto. Nacho. Sí, tiene que ver con esto de la neurogénesis, ¿no? Por ahí se escuchan esos casos de gente que de pronto conecta con el piano o alguna cosa así, que no habla, no se comunica y de pronto como que vuelven ciertos recuerdos, ciertas habilidades, capacidades. Entonces yo pensaba en esto, ¿no?, de que antes se decía que las neuronas morían y listo, y ahora como que todo el tiempo estamos generando nuevas conexiones o nuevas neuronas. ¿Esto abre la posibilidad, abre la puerta de que se descubra alguna forma de revertir estos estados? ¿Hay cura para la demencia? No, digamos,
se puede revertir hasta el punto en el cual es irreversible, digámoslo. O sea, el declinamiento, por supuesto que se revierte. El deterioro cognitivo leve también tiene capacidad de revertirse. Pero por definición, la demencia es un cuadro progresivo, crónico e irreversible. Si no, no es demencia. Claro. O sea, uno puede tener un compromiso de sus funciones superiores, pero sin que las actividades de la vida diaria, sin que su autovalidad se comprometa. Una vez que se pasa esa línea, no hay vuelta. Por lo tanto, por eso es tan importante para nosotros la prevención. O sea, yo tengo un centro que básicamente se dedica a eso, digamos, a tratar de buscar la forma en que el declinamiento cognitivo mínimamente se mantenga ahí o mejore. Nahuel, perdón. Sí, doctor, quería preguntarle, porque uno ve en los medios, aparecen muchas publicaciones sobre el Alzheimer sobre todo. Preguntarle si hay más casos, más diagnósticos que antes, que en otras épocas. Y me llamó la atención esto que comentaba de los ultraprocesados, que es muy común, digamos, hoy en día, que quizá tenga que ver con este aumento que yo percibo que hay, pero no lo sé, digamos. Bueno, lo que te preguntás vos, se está preguntando el mundo, digamos. Hay varios factores imponderables, digámosle, que es que es muy poco probable que una persona no llegue a los 75, 80 años actualmente, ¿sí? Eso hace que, si uno toma la población general, el 10% a los 60 años tiene Alzheimer, y el 40% lo tiene en los 80. Por lo tanto, si vos tenés una población que se está envejeciendo, y la tasa, por lógica, va a ser mayor. Matemáticamente, claro. Eso es un factor. Ahora, que el nivel de procesado esté impactando, y hay cada vez más evidencia, porque cuanto más se saca el procesado de la dieta habitual, esa regeneración se puede medir. Actualmente, uno con resonancias funcionales puede medir un cerebro de un mes al otro, y puede medir regeneración. Falta realmente la tasa clara de 10, 20 años de estudio, que no la tenemos actualmente, porque estamos viendo por el agujerito de la cerradura. Pero sí, claramente, si uno le enseña un idioma a una persona y le hace una resonancia hoy y una a los 2 meses, el cerebro modifica su arquitectura. Si medita, una meditación que actualmente tiene una evidencia científica, que es el mindfulness, si hace mindfulness, su cerebro no se regenera, pero genera una nueva arquitectura. O sea que se sabe que beneficia la dieta, la actividad física, y lo sabemos a corto plazo. Bien. ¿Vale? Sí, yo quería consultarle por qué se da más en mujeres, por un lado, y por otro, pensando por ahí en las enfermedades que hoy por hoy están tan en boga, que es la depresión, la ansiedad, si la medicación que se toma para eso puede generar este tipo de patologías. Bueno, punto 1. El tema de la tasa poblacional mayor en mujeres es que nosotros no tenemos capacidad de estudio, por lo tanto nosotros traspolamos estudios americanos. Entonces nosotros sabemos que ellos tienen tasas de mujeres afroamericanas con mayor porcentaje de Alzheimer. Eso tiene una cuestión bastante engañosa, de lo cual se deriva de que esas personas suelen tener un nivel económico menor y un nivel socioeconómico y educativo menor. Por lo tanto, es completamente viciado. Nosotros en nuestra población no tenemos un estudio para decir es más mujeres, es más hombres. Lo que ellos sí. Así que no sé si te puedo decir que acá es así. Bien. Sí, lo que se demostró es que allá es así. Pero bueno, pero también hay un imponderable, que es el nivel educacional, el nivel socioeconómico. La alimentación no es la misma en diferentes grupos sociales. Claro. Eso por un lado. La medicación. Claro, y el tema de la depresión es un factor importante en 2 sentidos. La depresión es un factor de riesgo para el Alzheimer y es uno de los síntomas más clásicos. Entonces, es un huevo gallina de qué es lo que genera qué. Por lo tanto, nosotros típicamente hacemos test para ver si es un confundidor o si es un síntoma base. Entonces, hacemos un tratamiento con antidepresivos y vemos la respuesta que tienen. Por lo tanto, por lo menos no está claro que esos medicamentos predispongan el proceso. Sí, la depresión predispone, que también tiene que ver con una disminución social también. Claro. El depresivo tiene la tendencia a aislarse y eso aumenta la tasa. Entonces, es demasiado multifactorial para echarle la culpa a una cosa. Ana.
Yo quería que me cuentes un poco, bueno, hablaste ya algo del tratamiento, porque bueno, estamos hablando de prevención, de hábitos, pero una vez que ya está instalado, ¿qué es lo mejor para una persona con demencia o con Alzheimer específicamente? Y sabés que me interesa muchísimo el tema de las personas que lo acompañan, ¿no? Porque es una enfermedad muy dura, entonces para que al que acompaña también es muy duro. No, sin duda, digamos. Actualmente lo que podemos hacer en esa persona que ya lo sufre, que ya tiene un cuadro de irreversibilidad, bueno, tratar de que la velocidad de progresión sea menor, que es lo mejor que podemos ofrecer actualmente. ¿Y cómo? ¿Solo con medicación? No, solo con medicación. La medicación es un factor, ¿eh? O sea, no le quito la importancia. Pero, por ejemplo, en Canadá, el sistema es social, el sistema de medicamentos. Por lo tanto, los medicamentos tienen que demostrar cierta tasa de beneficio para que el sistema los cubra. No cubren los antidemenciales. ¿Vamos? Porque no han demostrado tener un beneficio tan alto. Por lo tanto, en Alzheimer en particular, el medicamento importa, yo se lo doy, pero con muy poca expectativa con respecto a la respuesta. Yo sé que si le hago una estimulación cognitiva en un ambiente social, si lo hago caminar, 1 de cada 2 va a responder. Y si le doy un medicamento, 1 de cada 10 va a responder. Voy con ese, pero no quiero perder la pregunta de lo de Ana con la medicación. ¿Cómo, Ana? No, y del acompañamiento me faltaba. Y el acompañamiento, bueno, hay una cuestión muy clara que es el tema del síndrome del cuidador. Digamos, ya lo digo de por sí, es una persona que no tiene conciencia de enfermedad. Por lo tanto, ir hacia esa persona es complejísimo. ¿Por qué? Porque ya pierde las funciones de la corteza cerebral. La función de la corteza cerebral es el manejo del lenguaje, la autovalidez para hacer las cosas y también la gnosia, el reconocimiento de uno y del medio. Por lo tanto, están todos enfermos menos ellos. ¿Vamos? O sea que para el familiar el nivel de desgaste es indescriptible. ¿Vamos? O sea, incluso, ¿qué pasa? Empiezan a pensar como si fuera una persona normal que se está poniendo en caprichoso, digámosle. Entonces, entender que el proceso es irreversible y no lo hace a propósito, es sumamente desgastante para la persona, porque típicamente la persona no pierde la inteligencia. Entonces, una persona que no es autoválida, pero puede manipular. Entonces, digamos, a nivel familiar, es sumamente desgastante. Y ciertas variantes que tienen un compromiso conductual mayor, que sobre todo la variante frontal, son muy desgastantes a nivel familiar. Te digo que me preocupa más la familia que el, ¿Cómo que el se hace? paciente. Perdón. No, antes de que para no olvidarme el tema del medicamento, dale. Claramente que está mal, pero sabemos que con otras situaciones, no sé, con un resfrío, la gente se automedica. Acá hay casos de que ante situaciones así recurran a medicación. ¿Le ha tocado pasar por ese momento? Por supuesto, digamos, es tremendo. Igualmente, la tasa de respuesta al antidemencial es tan baja que no le genero gran expectativa al respecto. Bien. Sí, le explico, porque ¿qué pasa? La gente entra al consultorio pidiéndome una medicación para la memoria, que en cuanto salga yo la empiezo a tomar, voy a levantar el teléfono y avisar a mis pacientes. O sea, no existe la medicación para la memoria. Ojalá lo existiera, sería mucho más fácil, no tengo que salir a correr y no tengo que estudiar. Ni comer bien. Claro, y comer bien. Entonces, digamos, no tenemos un impacto tan alto medicamentoso como lo tiene el cardiólogo con la hipertensión. Claro. Bien. Entonces, es muy tendiente a que la persona se automedique con falta de expectativa. Entonces viene el familiar y me dice, está igual. Bueno, buenísimo que esté igual. O sea, porque yo lo que busco es que no empeore. Claro. Es fuerte igual recibir eso, ¿no? Sí. Es una enfermedad muy desgastante a nivel... Les digo, sinceramente, para mí es peor el contexto familiar que el paciente. Porque el paciente no tiene conciencia de enfermedad. Claro. Ezequiel, sí, perdón. Apuntaba respecto de lo que mencionaba, doctor, de los familiares. Decía que es desgastante, etcétera. Bueno, ¿qué recomendación podría dar en el sentido de cómo relacionarse, qué hacer, qué sé yo? Bueno, lo más importante es entender que la persona no lo está haciendo a propósito, o sea, que no es capricho, sino que es un proceso, claro, que es un proceso el cual no puede dominar. Y también no dejar que haga lo que quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque, le repito, él puede volverse manipulador, puede tratar de buscar que las cosas se hagan a su criterio, puede aumentar su nivel de celo, tener actitudes recurrentes, me roban, me sacan, todo siempre es otro el que se los hace.
Bueno, tratar de buscar una ayuda psicológica, no, o sea, obligadamente tener una ayuda psicológica. El familiar. Claro, sí. porque sí, el paciente no tiene conciencia. Okay. Es tremendo también, es tremendo lo que planteas. Claro, entonces es importante buscar una forma de filtrar eso, porque si no... Javier. Acordando usted en la forma de expresarse al doctor Mario Pierotti, que lamentablemente no está entre nosotros, un gran neurólogo de acá de Paraná. Y él nos explicaba, yo tuve casos en mi familia con situaciones de demencia senil y de Alzheimer. Él hablaba de humanizar a estas situaciones, en las cuales muchas familias lo primero que hacen es darle espalda a esa persona que tiene ese padecimiento y lo abandonan directamente para que vaya a una casa de adultos mayores. Es lo peor que puede hacer, me parece, una familia. Por eso es bueno que ustedes tengan este mensaje de contención y de que le enseñen a la familia, como recién le decía a Ezequiel, cómo prepararse, cómo trabajar, cómo ayudar, cómo contener a esa persona con esas limitaciones. No, seguro. Digamos, el impacto social es clave. El impacto social es clave y lamentablemente, bueno, nadie está preparado para un familiar enfermo. No hay un librito para manejar esto. Entonces hay personalidades, hay personas que tienen personalidades muy fuertes que se exacerban aún más y no es fácil para el familiar estar siempre con energía para el desgaste que significa. Ana. ¿A qué deberíamos estar atentos? Un primer síntoma, porque bueno, con la edad, como usted dice, nos vamos olvidando de cosas y pasan, pero ¿qué es algo que realmente no estaría dentro de lo normal por la edad y que pasa ya a ser algo más patológico? Bueno, primero, lo normal, o sea que haya un declinamiento cognitivo, nuestro cerebro no es el mismo, por lo tanto la capacidad de procesamiento disminuye, nuestra capacidad de fluidez del lenguaje disminuye, nos va a llevar más tiempo hacer lo mismo, como en el resto, digamos. Entonces, eso uno tiene que entenderlo como propio del proceso. La memoria disminuye en su capacidad episódica, o sea, no nos acordamos como al mediodía, podemos ir teniendo esas cosas aisladas. Ahora el problema es cuando empieza a modificar la calidad de vida, cuando dejo de hacer cosas por esto y sobre todo cuando hay un proceso que es muy importante, que es la facilitación. La facilitación es... A todos nos pasa, nos paramos en la ladera y no nos acordamos para qué nos paramos adelante. ¿Para qué vine acá a la pieza? Claro. ¿Me siento de nuevo? Sí, la manteca. Perfecto. El viejo truco, tenés que volver al lugar anterior para que te acuerdes. No es un viejo truco, eso se llama facilitación. Es cierto, entonces. O sea, el mecanismo por el cual el cerebro recuerda es a través de la repetición. Bien. ¿Estamos? Entonces, mientras haya facilitación, es un signo de buena respuesta. Cuando ya le da todos los datos y el recuerdo no se recupera, ahí ya es para mirarlo medio lejos. Complicado. Después, los cambios en personalidad. Una persona tranquila, callada, que empieza a hacer chistes fuera de lugar, comentarios sin mucha lógica, que empieza a apostar cuando fue muy prolijo con el dinero. O sea, cambios en la conducta son importantes. Alteraciones en la toma de decisiones. La capacidad ejecutiva, que es la capacidad de hacer las cosas previamente aprendido en forma correcta. Que eso también es un indicador importante. O sea, cuando siempre igualmente nuestro marcador biológico más importante es la valoración cognitiva. O sea, nosotros, si yo le recomendaría a alguien que está preocupado por su memoria qué hacer, le diría, hacete una valoración. Bien. ¿Tomar B12 ayuda? ¿Tomar B12 ayuda? Mira, todos los suplementos, no hay ninguno que haya demostrado gran beneficio. Si vos me decís, ¿es malo? Y no, pero tampoco te puedo decir que sea bueno. ¿Sí? O sea, sí, la dieta equilibrada ha demostrado beneficio. ¿Y el pescado? El pescado por el omega 3 es el pescado de mar. Ha demostrado que es la dieta mediterránea. Tengo 2 minutos. Nacho, dame. Sí, tiene que ver con esto. Me doy cuenta que me empiezo a olvidar de las cosas, o mi mamá, mi papá empiezan a tener estos episodios. ¿Qué estrategias le podemos recomendar a los televidentes para que, bueno, empiecen a encarar esta situación? Amén de lo que acaba de decir. No sé, jugar al sudoku, hacer sopa de letras, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Alguna cosa concreta? Mira, si había un campeonato de sudoku con público estaría bueno. Está bueno. El problema es que tiene que haber un impacto social en todo esto. Claro. O sea, hay mucha gente que me dice, ¿puedo hacer crucigrama? Hacelo. Prefiero eso a que mires
algo sin sentido. ¿Estamos? O sea, no está mal. Pero el impacto principal es el social. Entonces yo tengo que decirle algo y que vaya a algún lugar a aprender algo en grupo. ¿De qué forma se va acompañando al paciente, digamos, cuando se empiezan a dar cuenta? ¿Cómo se va acompañando al familiar? Porque digo, ¿qué decirle cuando el familiar empieza a darse cuenta que se está olvidando? ¿Cómo se lo acompaña? Bueno, con respecto a eso, lo que sí es muy difícil también informar porque la persona vive como puede, diríamos esto. Entonces no es tan fácil como decirlo. Pero sí hay que tratar sobre todo de concientizar de que no hay conciencia de enfermedad en el enfermo. Por lo tanto, digamos, si yo le diría un consejo a un familiar es que tome las riendas de las decisiones porque es una persona que dejó de ser autoválida y que tenga conciencia de que la persona no tiene conciencia. Bien. Tengo un par de mensajes, Mariano. Vamos con el primero. El primero dice, buenas noches, leer un libro sobre luces y sombras de la vida de Alzheimer ¿es bueno? Lo dice José. ¿Cómo saber si el deterioro cognitivo propio de una atrofia cerebral de la edad o si es producto del Alzheimer? Bueno, deterioro cognitivo propio de la edad no existe. ¿Estamos? O sea, cuando tenés 60 tenés un 10% de riesgo, cuando tenés 80 tenés un 40%. Cuanto más grande sos, más riesgo tenés. Como de infarto de miocardio, como de insuficiencia renal. ¿Sí? O sea, no hay nadie que tenga deterioro cognitivo porque tiene muchos cumpleaños. ¿Sí? Con respecto al imagenológico, el estudio más grande que se hizo en neurología es el NAN Study, que es un estudio que estudió a monjas de un monasterio, le hicieron valoraciones cognitivas a repetición, hicieron autopsia, pesaron, midieron, estudiaron ese cerebro. Había monjas que tenían el cerebro destrozado estructuralmente, con pruebas cognitivas brillantes, y pacientes no, monjas con desastrosos o cerebros divinos que tenían pruebas cognitivas que eran un desastre. Entonces empezaron a decir, pero pará, entonces ¿cómo es? ¿Qué onda? Entonces lo que se demostró más que todo es que cómo lo usás, eso es el tema. O sea, si vos lo tenés funcional, por más tasa de atrofia que haya, no pasa nada. Y encima, si mal lo utilizás, más neurogénesis se genera. Por lo tanto, la receta es usarlo. Usarlo en aprendizaje completamente que te desafíe, que te saque de tu zona Y en ese sentido, porque hoy estamos acostumbrados, y cierro con esto, a aplicaciones, la IA, que te soluciona más rápido las cosas. Facilita. Entonces, piensan por vos. ¿Eso es echar a chanta el cerebro también o no? Como decir, bueno... Igualmente, la inteligencia artificial básicamente, digamos, no piensa, por lo menos por ahora. Digamos, o sea, nos facilita un poco el trabajo, pero en definitiva el aspecto creativo que tenemos lo seguimos... La impronta la tenés vos. Así que, sí, impacta, el cerebro está más holgazán y nosotros lo volvemos más holgazán, que encima es un vago, porque el cerebro lo único que quiere hacer es no gastar energía. Si uno lo piensa, el 40% de la energía del cuerpo se va en el cerebro. ¿Estamos? O sea que 1,5 kilos de cerebro se lleva el 80%, de un cuerpo 80 kilos se lleva el 40%. Gastón. Así que hace lo imposible para no pensar. Bien, bueno, hagámoslo pensar. Gastón, este presente es para vos. Gracias por haber venido esta noche. Por favor, un placer. Muy bien. El neurólogo Gastón Rode de visita aquí en El Ventilador. Vamos a Morena, Marian. Morena, impresiones en 3D y objetos personalizados. Dale. Mates, llaveros, objetos decorativos, juguetes articulados y souvenir. Vos lo imaginás y nosotros lo creamos. Morena 3D. Seguinos en Instagram, Morena-C3D. WhatsApp al 343-406-6175. Un lugar que también está re bueno es Magali. Magali tiene todo en un solo lugar. Bazar, juguetería, librería. Te ofrecemos descuentos por pago contado, promos y tarjetas en 3 y 6 cuotas sin interés. Magali está en 25 de mayo, 178. Nos vamos a la pausa, 22:35, rapidito. Nos metemos en un tema político que es de interés para la militancia y demás, pero también un tema que atraviesa la conversación de todos y todas, diría Cristina, ¿no? Con la situación de Cristina Kirchner. En este sentido, con, hoy al final pudo salir al balcón, viste que estaba preocupado, Javier. Bueno, en un ratito lo hablamos con pertenencia de un militante peronista aquí en El Ventilador. Pausa rápido, ya volvemos.
Shopping Paso del Paraná. Todo lo que buscas está acá. Gastronomía, electrónica, indumentaria, entretenimiento, moda. Paso del Paraná. El shopping que estabas esperando. San Juan 769. Enersa te recomienda, evita el uso de papel. Suscríbete a la factura digital. Ingresá a enersa.com.ar y elegí la opción que prefieras. Recibí tu factura directamente por email, sin papeles, sin demoras. 20 años creciendo juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. ¿Qué esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4 y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343-510-9294. Paraná Robin Club, un gran club con una pequeña cuota. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Nuevo plan de recuperación vial. Repavimentamos más de 90 cuadras en toda la ciudad. Avanzamos paso a paso, barrio a barrio. Y todo con recursos 100% paranaenses. Estamos renovando Paraná, calle a calle. Paraná Municipio. Club Vida, tu segundo hogar, espacio fitness y bienestar para toda la familia. Clases deportivas, entrenamiento funcional, gimnasia deportiva, acrobacias aéreas, escuelita de iniciación, taekwondo y sala de entrenamiento. Prueba del Torino y José Murga. Cada vez que jugás oficial, en otra parte pasa algo. Y AFAS destina el 10% de sus utilidades a promover el trabajo de los emprendedores. Fortalecer la economía social es nuestro compromiso. Y AFAS, desde 1933, transformando historias. Gobierno de Entre Ríos. en todo el país. Nosotros nos metemos rápidamente en tema y proponemos este título que tiene que ver con Cristina Fernández, la plaza y demás. Dale. Cristina, la condena y la plaza. Un nuevo punto de inflexión. Cristina Fernández de Kirchner comenzó a cumplir el martes su pena de 6 años de prisión bajo arresto domiciliario, tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema en la causa Vialidad. Desde su departamento en Constitución, transmitió un mensaje a la militancia. Dijo que está firme y tranquila y que volverán con más unidad y más fuerza. En respuesta, cientos de miles de personas se movilizaron hacia Plaza de Mayo en una jornada que reunió a gobernadores, referentes del peronismo y organizaciones sociales en lo que muchos definieron como un gesto de unidad y resistencia. ¿Es este el inicio de una nueva etapa para el peronismo? ¿Cómo impacta esta situación en las provincias, lejos de Buenos Aires, pero cerca del debate político nacional? Es un gusto recibir aquí en El Ventilador a Evelina Kloster, que es militante de Patria Grande, espacio liderado a nivel nacional por Juan Grabois, y Jorge Vázquez, presidente del Partido Justicialista de Paraná. Ambos estuvieron ayer en Buenos Aires, en Plaza 1 de Mayo, en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Evelina, Jorge, o Quinoto, como se lo conoce en el ambiente de la ciudad y político también, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Cuál es la evaluación que hacen del movimiento ayer, de la marcha? Primero que fue un momento histórico, ¿no? La verdad que fue contundente. Evidentemente el amor del pueblo por Cristina es enorme y ese amor no se puede comprar, no se puede reprimir, no se puede proscribir, no se puede nada de eso.
y fue histórico porque hubo mucha emoción, ¿no? Cuando habló Cristina, la gente se emocionó, lloró, no volaba una mosca por la plaza y bueno, y ahora viene la etapa de resistencia y eso, o estamos en una etapa de resistencia y eso implica que podamos discutir, reflexionar, pero seguir militando también, ¿no? Bueno, sí, la verdad que adhiero a lo que dice Eve, una expresión popular. Rescato también que fue espontáneo, ¿no? A pesar de que hubo también la organización lógica, como todo evento masivo de las organizaciones políticas y gremiales, hubo mucha masividad espontánea, mucha familia, muchos trabajadores que salían de su lugar de trabajo y se sumaban a las columnas. Creo que también fue una expresión más allá de lo que despierta la compañera Cristina Fernández. También hubo una expresión, digo, en función de defender la independencia de los poderes y también de dejar, digo, planteado firmemente un mensaje claro de que el Poder Judicial no puede intrometerse en la agenda política, digo, y marcar los tiempos de la política en función, digo, de condicionar el sistema democrático. Eso es lo que la mayoría de los que estábamos en las plazas consideramos y bueno, y rescatar también de que fue una marcha pacífica, donde no hubo ningún tipo de provocación. Y eso es importante, ¿no? Porque así, digo, defendemos también el sistema democrático, con convivencia y sobre todas las cosas, donde cada uno expresa lo que siente y lo que cree. Antes de abrir el panel, les pregunto a cualquiera de los dos, ¿qué le dicen a aquella persona que no milita o que está a favor de la decisión que tomó la justicia con la asociación de Cristina Fernández y que expresa en las redes, no entiendo por qué van, cómo puede ser? Si se pueden desprender ustedes de esa militancia y hablarle a esa persona que piensa distinto. Sí, bueno, en primer lugar que cada uno está en su derecho, digo, de opinar y de tener una lectura en función de sus convicciones también. Lo que yo le diría es que, bueno, es que más allá de plantear la inocencia o culpabilidad de Cristina, lo que uno pone en cuestionamiento es el accionar de la justicia. Digo, una justicia que de alguna manera está caracterizada por una fuerte vinculación con los sectores de poder en la República Argentina, un poder judicial que ha sido instrumento justamente de los gobiernos de turno. Por lo tanto, eso le quita cierta credibilidad, digo, a la condena, una condena apresurada, una condena adecuada a los tiempos de la política. Bastó con que Cristina Fernández diera a entender que tenía intenciones de ser candidata por la provincia de Buenos Aires para que, digo, se aceleraran los tiempos. Y es una condena que no respeta las garantías constitucionales. Esto no lo digo yo no vengo acá a discutir la constitucionalidad, digo, no soy abogado, pero lo hago desde una percepción de militante político, ¿no? Bueno, y en función de eso digo que ahí están los elementos como para poder de alguna manera discutir sobre la legitimidad o no legitimidad de esta condena a Cristina. Ok, empezamos. Ezequiel, dale. Dale, cómo no. Sumo un datito, Milei hace unos minutos dijo que sobre la posibilidad de indultarla, que es un disparate, y catalogó la marcha como un partido homenaje, como de despedida. ¿Qué piensan que debe hacer el peronismo de acá para adelante? Como PJ, como Partido Justicialista, como movimiento peronista más amplio, se sumó también a Evelina en la pregunta, en el sentido de qué proponer a la ciudadanía, porque hay elección, algunos proponen abstenerse, otros dicen esto es un disparate, qué sé yo. Nosotros pensamos que ahora no es momento para discutir lo de la cuestión de las listas, ¿no? Entendemos que lo de ayer fue contundente, que hay que defender la democracia, que defender a Cristina implica eso, y que desde el Movimiento Nacional y Popular, desde el campo Nacional y Popular, tenemos una enorme tarea que es que lo que ocurrió ayer, desde la familia, como decía el compañero, hasta los que estamos organizados y militamos, tenemos el desafío de que eso que se expresó, empiece a caminar en una etapa de resistencia, pero en una discusión de proyecto político. Más allá de quién va a estar en una lista o no, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué proyecto de país queremos discutir? Si vamos a enfrentar a los poderosos y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque la discusión es esa, ¿no? El poder concentrado, económico, judicial, político, mediático, en todos los planos, bueno,
cómo lo vamos a enfrentar o cómo el Campo Nacional y Popular le va a proponer a nuestro pueblo un proyecto que tenga justicia social, soberanía política, independencia económica, para volver a gobernar en el 27, que tiene que ser la primera opción, pero no va a ser posible eso si no transitamos en esta etapa de resistencia discusiones políticas más profundas que impliquen esto, ¿no? Unidad para defender a Cristina, unidad para defender la democracia, pero unidad con discusión y con debate. Y esa es la tarea que nos toca y que tenemos que asumir. Ok, Javi. ¿Qué tal, Jorge? Respetándolos, por supuesto, como militantes y partiendo de mi opinión, que creo que está bien condenado, habló la justicia y es derecho. Profundizando un poco lo de Ezequiel, ¿qué viene para el peronismo? Porque ayer en la marcha estuvo el núcleo kirchnerista fuerte, que está muy bien, y que salió a defender a Cristina, pero no había gobernadores, no estaba gran parte de la CGT, no había muchos intendentes. ¿Qué se viene para el peronismo? ¿Cómo? Kicillof, ¿qué se viene? Kicillof, algún gobernador. Cristina ya no puede ser. Máximo. ¿Por dónde va a pasar la necesidad de que la sociedad tenga una oferta electoral del peronismo? Porque si no va a quedar Milei solo y eso no es bueno. Sí, lo primero que hay que plantear es justamente esto, un poco lo que decía Eve, ¿no? Y lo que estamos convencidos de que hay que empezar a construir, que es el gran programa político para este tiempo y para el tiempo que viene. Digo, cómo interpelamos y cómo conmovemos a una sociedad que tiene hoy por hoy una apatía hacia la política en general y que ha perdido, lógicamente, la credibilidad en las instituciones. Esto también, digo, por falencia propia de la política, pero también por una construcción, digo, comunicacional de los grandes medios hegemónicos, que de alguna manera han puesto en el banquillo de acusados no solamente a los dirigentes, sino que han puesto en el banquillo de los acusados al propio sistema democrático. Esto es innegable, digo, uno se pone a ver los grandes medios de Capital Federal, de Grupo Clarín, La Nación, y uno se da cuenta, digo, tapas de los diarios que decían ¿para qué sirve el sistema democrático? ¿Para qué sirve la democracia? Me parece que viene por ahí la discusión, ¿no? No es solamente Cristina sí, Cristina no. Es justamente discutir qué Argentina queremos, qué modelo de distribución del ingreso, de distribución de la riqueza queremos para la Argentina, cómo interpelamos al nuevo sujeto político, cómo conmovemos y llamamos la atención de los jóvenes, que hoy los jóvenes, digo, están en otra realidad, que es su realidad, que es su tiempo y hay que respetarlo. Nosotros no nos podemos enojar con el votante porque nos da la espalda en términos electorales. Tenemos que interpelarnos hacia nosotros mismos que en qué estamos fallando, digo. Porque no puede ser que cuando nos votan a nosotros está todo bien y el pueblo es magnífico, el pueblo es consciente, y cuando no nos votan, che, este pueblo, mirá, no entiende nada o son ignorantes. No, me parece que tenemos que de alguna manera dar la discusión hacia adentro. Ahora, ayer había gobernadores, estaba el gobernador de la principal provincia, digo hoy por hoy, que es la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estaba el gobernador Quintela, había intendentes de todo el país, digo, las representatividades de cierta manera estaban. Hay que construir la unidad con el pueblo. Esa es la unidad que nosotros necesitamos, la unidad con el pueblo. Porque las fotos de los dirigentes pasan y no es ya juntar a todos los dirigentes, sacar una foto sin programa político. Es el programa político lo que hay que construir para que seamos nuevamente creíbles y seamos nuevamente una mirada esperanzadora. Bien, ¿vale? Sí, ¿qué replanteo se hace el peronismo que siempre representó al trabajador organizado, ¿no? Frente a esta nueva situación con tanto trabajador precarizado, que bueno, que ahora que no están en este momento, que no acompañó al peronismo en las elecciones y porque muchos de ellos votaron al actual presidente. Sí, nuestro pueblo eligió esto, ¿no? Eso es así, nos guste más, nos guste menos. Nosotras y nosotros, que lo digo por nuestro espacio y por la referencia nacional que tenemos, que es la del compañero Juan Grabois, venimos dando esa discusión hacia dentro del peronismo, ¿no? Que principalmente que el mundo del trabajo cambió, que hay un modelo del capital que ya no incluye a los trabajadores en su medida. Hay un sector de trabajadores que para nosotros son las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, que tienen que ser considerados, que tienen que ser fortalecidos por el Estado y también incluidos dentro de la propuesta, como también otros trabajadores que hoy están sumamente precarizados, que trabajan a través de plataformas y que ya cambió eso, ¿no? Y que vamos a una aceleración del capitalismo mucho más continua, y eso nos pone en un desafío al movimiento nacional y popular de construir una propuesta que represente y que englobe eso.
y que tenga en cuenta a quienes hoy están atravesando esa realidad, ¿no? Que tienen 4 laburos para llegar a fin de mes, que trabajan en una computadora, que hacen trabajo virtual, digo, distintas y distintas edades también. Creemos que eso es posible, pero que tenemos que dar la discusión de qué modelo, no solo modelo productivo, sino, bueno, a quién queremos representar, a quién quiere representar el peronismo en su conjunto, con todos los sectores, con los trabajadores formales y con los trabajadores que son trabajadores de la economía popular. Sí, sobre el proceso, ya sé que no son abogados, qué lástima que no está Corina para dar como esa visión hoy, pero se ha dicho que en el proceso que llevó a la condena ha habido como varias irregularidades, incluso lo decía el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona. ¿Y qué opinan ustedes sobre esto? Si pueden hablar, expedirse respecto a esto. Y también, ¿qué creen que podría pasar en la instancia internacional, ¿no? Que dicen, por lo que escuché, lo que dicen los expertos, que como que esto se caería esta condena. Pareciera ser que va a ser el mismo modelo de lo que fue en Brasil, ¿no? Con lo de Lula. Indudablemente digo que más allá de las cuestiones técnicas, porque acá habría que profundizar en elementos técnicos, y yo sinceramente no lo voy a hacer porque sería un atrevimiento, yo te puedo hablar desde lo político, entendiendo que todo este proceso se dio en base a representantes del Poder Judicial, del sistema judicial, que entre otras cosas, jugaban picaditos con el expresidente de la Nación, en la quinta, en un campeonato de los abrojos, que había representantes del Poder Judicial que planteaban, armar causas para perseguir y condicionar el accionar de representantes del mundo gremial, armando una mesa judicial, una gestapo judicial, con la gravedad que eso significa, y otras acciones más, como por ejemplo juntarse en Lago Escondido con Lewis, viniendo de ese sector todo este proceso, que fue un largo proceso, me parece que ahí es donde está, la discusión, ¿no? Por dónde pasa la legitimidad o no legitimidad de todo el proceso. Lógicamente que todos tenemos que, de alguna manera, exponernos a la interpelación de la justicia cuando estamos en la función pública. Ahora, ajustados a derecho. Claro. Tiene que haber una justicia independiente. No puede ser la justicia un brazo ejecutor de los poderes fácticos en la Argentina o de los concentradores de la riqueza en la Argentina. Esa es la gran discusión que nosotros queremos dar desde la política. Después están sobrados los elementos técnicos, los elementos, que tienen que ver con los abogados, con los constitucionalistas, con los penalistas, que indudablemente cada uno tiene también su posicionamiento. Hay dos sectores que están ahí bien definidos. Pero acá las cosas indudablemente que no se hicieron de acuerdo a los tiempos que se tenían que hacer y al proceso que se debía ajustar al derecho. Bien, Choa. Sí, buenas noches. Buenas noches. La verdad que los escucho hablar, me siento reconocida como militante, porque siempre me consideré una militante social y también política. No compartimos el mismo espacio político, pero sí me encanta escuchar lo que ustedes plantean, ¿no? De lo que significa para ustedes estar dentro de un partido, lo que el partido debería generar en la sociedad. Pero lamentablemente yo tengo una gran desilusión y decepción de lo que hoy los partidos políticos están haciendo. Evidentemente tenemos un presidente que llegó prácticamente sin estructura porque la gente está muy descreída, como bien lo decías, sobre esto, sobre para qué están los partidos. Y yo los escucho y digo, qué bien, qué buenos pensamientos tenemos los que están adentro de la política. Ahora, la realidad hoy, en Entre Ríos, tenemos un montón de listas que no fueron en su propio partido, que no pudieron participar, que es un elemento de la democracia. Tenemos un bloque que se rompió. Y eso no es solamente de un partido, sucede en todos, ¿no? Pero ¿qué pasa entre ese discurso y lo que sucede? Yo siento que los partidos políticos siguen sosteniendo las mismas viejas estructuras, los mismos mecanismos, los liderazgos de 20 años. No hay renovación y por eso la gente está dejando de creer en los partidos políticos. ¿Qué autocrítica hacen ustedes de toda esa situación? Que la política no se alejó de la gente. Los que se alejaron son los dirigentes y las dirigentas. O sea, la gente, y si vos como militante, dirigente, no construís para resolverle los problemas a la gente, que es poder llegar a fin de mes, que tenga una obra social, estar con los trabajadores porque le están recortando las horas extras, ¿no? Discutir el salario de los docentes. Si no estás ahí, bueno, no sé qué estás haciendo. Si no estás en la calle ahora defendiendo la democracia, defendiendo a Cristina, no sé qué están haciendo los dirigentes y las dirigentes de los distintos sectores, ¿no? No solo del campo nacional y popular. Bueno, esa es una pregunta que muchas de las compañeras y los compañeros se hacen.
creo que una cosa es la dirigencia y otra cosa son las compañeras y los compañeros que militan todos los días para que la tortilla se dé vuelta. Esas compañeras y esos compañeros sí creen en la política y sí creen que es posible construir una opción o una alternativa, y ese es el desafío. Y nuestra generación tiene que poder encarnar eso, hacerse cargo de lo que hoy le toca, ¿no? Luchar y no llorar, como decimos nosotras y nosotros, y empezar a construir una alternativa y una propuesta seria. Y lo del bloque, y sí, expresa lo que ya venimos arrastrando, con una dirigencia que no le responde al pueblo, ¿no? A Milei y a Frigerio no se le votan las leyes. No están ahí para eso. Tienen que estar para hacer una confrontación al modelo de ajuste. Para eso discutimos. ¿Para qué queremos legisladores en el Congreso Nacional? Para que discutan por qué va a cerrar el Garrahan, en una provincia donde la mayoría de los gurises que se enferma de cáncer, que va al Garrahan, son de Entre Ríos. Bueno, eso es un problema. Nadie dice nada, ¿no? Nadie discute. Chicos, tengo 3 minutos, 2. Acabo de ver, perdón que me metí en el plano. Y ustedes dos tienen que preguntar y responder. Dale. Bueno, para hacerla bien cortita, usted hablaba que el proceso de juicio no está de acuerdo, que está politizado. Entonces, ¿cómo justifica el aumento de patrimonio de Cristina Kirchner? La verdad que yo no soy el abogado de Cristina para justificar o condenar, digo, la cuestión Pero patrimonial. usted no está de acuerdo con la condena. O con Acá lo que hay que discutir es la independencia de poderes. Lo que, a ver... Hubo 15 Claro, si a Cristina jueces. Kirchner a Cristina Fernández la tienen que investigar, que la investigue una justicia que no esté de ninguna manera vinculada con los sectores que son oposición a Cristina Fernández. Fueron 15 jueces, todos están No hay una vinculados. prueba. Bueno, pero Hay un está montón bien, de pruebas. 15 jueces. Digo, estamos hablando de un sistema judicial que, entre otras cosas, a ver, trasladémoslo a la provincia de Entre Ríos, el sistema judicial. Este mismo sistema judicial que hace unos días atrás detuvieron a unos chicos que andaban pintando con un aerosol en las paredes, hicieron un operativo, una fiscalía, un fiscal, criminalizando la militancia Sí, pero política. acá hubo Es 3 parte de un sistema instancias, hay judicial. 15 jueces, pasaron de distintas instancias y todos fueron estando... Sí, hay que ver que a quién responde el Poder Judicial en la Argentina, esa es la pregunta. Ok, Nahuel, Sí. dale. No, y cierro, estamos iba pasados, a dale, decir dale. otra cosa, pero un poco capaz que contestando. Hay un dato que para mí es bastante elocuente de lo que ha sido el proceso. Es que la denuncia se hace en el 2008, Exacto. la toma el juez federal Ercolini y la desestima en el 2012. Porque no había pruebas, Exacto. supuestamente, A pedido ¿no? del kirchnerismo la cierran, ¿eh? Claro. ¿Eh? A pedido del kirchnerismo la cierran también. Dicen Bueno. otras hipótesis. Bueno, se cierra en el De presionar 2012. el kirchnerismo en ese Se momento. cierra en el 2012. Cuando asume Macri, lo primero que hace Iguacel, que era el funcionario en vialidad, es denunciar a la gestión anterior. Y ahí Ercolini le da viabilidad a la denuncia que había él mismo desestimado. Claro, o sea, porque él había desestimado por lo que te está diciendo Javier. ¿Y por qué la vuelve a estimar entonces? ¿Y por qué la vuelve a poner sobre la mesa? Cerrado también. Bueno. Ollarvide reconoció que no había... Entonces está mal abrirla y cerrarla. No sé, por eso digo, hay jueces a favor del kirchnerismo que la cerraron y no escuché a nadie quejarse de Ollarvide, por ejemplo, que detectó que no había enriquecimiento ilícito en algo que después los otros sí, dijeron que sí. Entonces, quedamos en el medio. Y la otra cuestión es, pero tremendamente Este mismo Poder evidente, es la Judicial que no lo doble, investiga Macri, digo. es la doble vara, exacto. Este Ok. mismo Poder Judicial que no lo investiga Macri. Eve, Jorge, este presente es para ustedes. Muchísimas gracias por haber estado esta noche. Muchas gracias a ustedes. Ustedes saben que el Muy tiempo amable. pasa volando, Sí, sí. chicos. Esperamos que entregamos a ver a Mauricio. Y nos reta Mauricio, Marian, ¿vamos a Nogaró a comer Nogaró algo? te Dale. espera este fin de semana para disfrutar del menú más rico. Gran variedad de pizzas, sándwiches, empanadas picadas y mucho más. Pasá por Nogaró en su tradicional esquina de Avenida Ramírez y Nogoyá. Qué rico, mirá esa picota ahí. Los triples, Nogaró qué cosa Pizzería. rica, qué cosa rica el triple. Oh, y el sándwich de lomito también. Bueno, ¿y el turquito? El Turquito, venta de bebidas por mayor y menor, envíos a domicilio. El mejor precio lo tiene El Turquito. Avenida Ramírez, 1554 y Avenida Almafuerte, 447. Pedido por WhatsApp al 343-438-5696. Fecha importante, así como celebramos hoy la bandera de Entre Ríos, se viene el Día de la Bandera Nacional. Algo totalmente importante que nos identifica a todos, que pasen en este sentido un día muy patrio mañana. Aquellos que no laburan, que tienen feriado, que lo disfruten. Aquellos que laburan, que también disfruten de laburar y tener la chance de tener trabajo.
nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo martes, la semana que viene. Chao, que descansen.